Me encanta visitar cementerios, especialmente cuando buscar una tumba en concreto se vuelve un reto interesante. En esta ocasión los invito a recorrer conmigo el cementerio de Hietzing, uno de los más exclusivos de Viena. Sean todos bienvenidos. Llegar hasta aquí resultó bastante sencillo, pues si ya están explorando el Palacio de Schönbrunn, el cementerio se encuentra en la misma zona, dentro del elegante Distrito 13 de Viena. La ubicación está rodeada de amplias zonas verdes y ofrece una atmósfera casi campestre en medio de la ciudad. A diferencia del cementerio central de Viena, el más grande de la ciudad y que pronto prometo mostrarles, el cementerio de Hietzing ofrece una atmósfera más íntima. Su extensión es de aproximadamente 100.000 metros cuadrados y alberga un poco más de 11.200 tumbas, aunque parezcan pocas en comparación con otros camposantos de la capital austriaca. Bastan para quienes disfrutan contemplar de impresionantes muestras de arte funerario y recorrer jardines que invitan a un paseo apacible en un entorno menos concurrido. Como suele ocurrir con muchos cementerios, se trata de un espacio silencioso y solitario. Sin embargo, la cuidadosa conservación de este lugar le ha valido la reputación de museo al aire libre. Con cada lápida, mausoleo o escultura se revela la historia de personajes ilustres de la alta sociedad vienesa que en los últimos 2 siglos han marcado el devenir de lo que fue el Imperio Austrohúngaro y posteriormente la República de Austria, reconocida en el mundo como cuna de grandes compositores y artistas visuales. Quienes me acompañen hasta el final verán la tumba que motivó mi visita, la de un artista cuya obra admiro profundamente. Un cementerio además que ofrece conciertos y recorridos guiados con cierta regularidad, que no pasa desapercibido. Me alegra ver cómo estos lugares, más allá del dolor y el duelo, se convierten en espacios para sanar a través del arte. En medio de la quietud, uno se pregunta por el sentido de la vida y al contemplar tumbas y leer epitafios, encuentra un llamado a reflexionar sobre el legado de amor que podemos dejar a los demás. Si me han seguido en otros recorridos, sabrán que he visitado cementerios de todo tipo, algunos abandonados y otros muy cuidados. En todos, si prestan atención, se puede apreciar la evolución de la arquitectura funeraria a lo largo del tiempo, integrada en paisajes cuidadosamente diseñados que fusionan tradición y modernidad. El cementerio de Hietzing no es la excepción, ya que la naturaleza realza los mausoleos y lápidas, donde los detalles artísticos van más allá de la mera conmemoración, revelando historias de amor, honor y a veces trágicos destinos que marcaron la vida de los vieneses. En cada rincón de este cementerio se descubren verdaderas obras de arte en nichos funerarios que van desde diseños minimalistas hasta elaboradas creaciones en piedra y otros materiales, un reflejo de la diversidad estilística que caracteriza a la cultura local. Un ejemplo de cómo el arte se fusiona con los homenajes es la escultura dedicada a un grupo de ayuda a la infancia de San Juan Bosco. Al principio pensé que el benefactor estaría enterrado allí, pero luego descubrí que se trata de un monumento que rinde tributo a la labor de esta organización. Se ubica en uno de los pasillos cercanos
a uno de los múltiples accesos del cementerio. La estética del lugar me recuerda a muchos otros cementerios de Europa Central, con pequeños árboles que brindan privacidad a algunos nichos funerarios, sin ocultar la variedad de estilos que van desde elegantes estructuras de mármol hasta piedra tallada y ornamentaciones que reflejan la influencia del Art Nouveau, tan presente en el gusto local por el arte. Los diversos sectores del cementerio, casi como un barrio, está dividido en manzanas numeradas, cuentan historias y aquí se encuentran zonas bajas, cercanas a los accesos y otras en partes más elevadas, a las que se llega siguiendo caminos o subiendo escaleras. Me encantaría abarcarlo todo, pero la luz de invierno me obliga a seleccionar cuidadosamente lo que quiero ver. Sigo con el propósito principal de mi visita, y es encontrar la tumba de un artista que pronto descubrirán, al que admiro profundamente. El artista en cuestión del que hablo es Gustav Klimt, célebre pintor que revolucionó el modernismo vienés y cuyas obras siguen fascinando al mundo. Y por cierto, muy pocas personas saben que está enterrado aquí, en el cementerio de Hietzing. Mientras avanzo entre caminos con sepulcros, les comparto algunos datos sobre Klimt. Nació el 14 de julio de 1862 en Baumgarten, un suburbio de Viena, y desde muy joven mostró un talento excepcional para el dibujo y la pintura. Se formó en la propia ciudad y fue uno de los fundadores del movimiento conocido como la Secesión vienesa, ese que desafió las normas académicas y promovió la innovación y la libertad creativa. Quizás el nombre de Klimt no les suene de inmediato, pero seguro habrán visto su obra más célebre, El Beso, hecha entre 1907 a 1908, considerada su obra maestra. Destaca por el uso de láminas de oro, decoraciones y mosaicos, y hoy es una de las pinturas más reproducidas en todo el mundo junto a la Mona Lisa. Gustav Klimt falleció el 6 de febrero de 1918 en Viena, a la edad de 55 años, tras sufrir un derrame cerebral agravado por una infección pulmonar. Su muerte marcó el fin de una era en el arte austriaco, dejando un legado que sigue inspirando a artistas y amantes del arte en todo el planeta. Les comparto estos datos mientras me dirijo al sector Grupo 5, donde se ubica su tumba. Para los amantes del arte, buscar la tumba de Klimt se ha convertido en una especie de peregrinación. Muchos recorren con entusiasmo los senderos del cementerio en busca de este modesto homenaje a uno de los genios creativos más influyentes de Austria. Y por fin, caminando, he llegado al lugar. Pese a la grandeza de su obra, la tumba de Klimt sorprende por su sencillez, algo que muchos interpretan como un reflejo de su personalidad reservada y de su convicción de que la verdadera grandeza reside en la propia creación artística. La lápida, con un tipo de letra original que resalta su nombre, no exhibe más detalles. Curiosamente, a su alrededor hay tumbas con estatuas muy elaboradas, encargadas en su día por familias que buscaban perpetuar un legado artístico que con el paso del tiempo se ha vuelto menos común. Además de Klimt, el cementerio alberga las tumbas de otros destacados vieneses, incluyendo políticos, escritores y artistas, lo que convierte este lugar en un resumen de la historia y la cultura local. En algunas lápidas se pueden leer inscripciones en varios idiomas, reflejo del carácter cosmopolita que ha tenido Viena,
la capital austriaca a lo largo de los siglos, en un cementerio que tiene como fecha de apertura en 1787. En cada cementerio que visito aprendo algo nuevo. Aquí he descubierto, por ejemplo, que muchos vieneses prefieren venir los viernes y domingos a honrar a sus seres queridos. También he sabido que en ciertas épocas del año se organizan recorridos guiados, una iniciativa que se va extendiendo a otros cementerios de Europa. A lo largo de más de 20 años explorando camposantos, he notado que, además, en algunos lugares de Latinoamérica se busca en estos lugares lo paranormal, mientras que en Europa se valora más la experiencia estética y la contemplación de arte. No pretendo juzgar ninguna de las posiciones, pero en lo personal prefiero disfrutar del arte y de la paz que estos espacios brindan. Esta tumba motivó venir a otro cementerio de Viena, cerca del Palacio de Schönbrunn. Lo descubrimos por casualidad, explorando sin mapas, sin guías, sin nada, atravesando ciertos lugares y preguntando a gente muy amable. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es la pasión de los cementerios, encontrar los lugares y las tumbas de personas que fueron maravillosas y que nos dejan un legado en el arte, los deportes, la política, la música. Aquí reposa entonces Gustav Klimt. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.